¿Querés revivir tu server de Minecraft que duró solamente 2 semanas? Te traigo una solución. Podés intentar construir una o varias máquinas de slot y enganchar a tus amigos en un círculo vicioso de darle a la maquinita y tal vez sacar provecho cobrándoles por cada jugada. El mecanismo que construí tiene varios puntos a favor. El primero es que es tileable, lo que quiere decir que se pueden poner uno al lado del otro y van a funcionar perfectamente. Es bastante compacto, así que no vas a tener que andar haciendo tantos malabares para construir un casino alrededor. También es altamente configurable, ya que vos mismo podés elegir la cantidad de ítems que pones en los droppers, aumentando o disminuyendo las probabilidades de ganar a tu gusto. Y por último, se le puede poner un sonido fácilmente, haciendo la experiencia un poquito más inmersiva. En este video te voy a mostrar cómo funciona, cómo construirlo bloque a bloque, cómo configurarlo y al final te voy a dar un par de recomendaciones y cosas a tener en cuenta. Lo primero que hace la máquina al apretar el botón es apagar la antorcha de redstone de abajo, para dejar que el hopper que está acá absorba los ítems de la estantería de arriba y los lleve hacia el dropper de acá abajo. A su vez, los repetidores que están a 4 ticks cada uno retrasan el apagado del pistón para que el observer que mueve solo vaya hacia abajo cuando el hopper terminó de sacar los 3 ítems del estante. Entonces, una vez que ya no quedan ítems en el estante, el pistón baja el observer para crear un reloj de redstone que va a activar a ambos droppers varias veces. El dropper de abajo se encarga de subir los ítems hacia el dropper de arriba, y el de arriba se encarga de inyectarlos en el estante. También, aprovechando un poco el reloj de redstone que se forma, podemos aprovechar esa señal para activar un node block y que haga sonido la máquina al funcionar. Para construirlo vamos a necesitar un botón, 2 bloques de construcción cualquiera, un polvo de redstone, una antorcha de redstone, 2 repetidores, un pistón pegajoso, 2 observers, 2 droppers, un hopper y una estantería. Estos 2 bloques de acá, el node block y el bloque de oro, son opcionales por si le querés poner sonido. En una zona de 4 bloques de largo por 2 bloques de ancho por 2 bloques de alto, vamos a ir a nuestro lado derecho y vamos a romper esta fila de 4 bloques, sumado este primer bloque de acá de la izquierda. Ahora vamos a poner un bloque sólido acá, seguido de una antorcha de redstone y un polvo de redstone, y esto sí es importantísimo que le des clic derecho para que se transforme en un punto en lugar de en una cruz. Esto es importante para que después la señal que nosotros hagamos al darle clic derecho al botón se transmita únicamente a la antorcha de redstone y no al hopper que va a estar acá al lado después. Ahora vamos a colocar los 2 repetidores a 4 ticks cada uno, así que asegúrate de que esté hacia atrás del todo, seguido de un pistón pegajoso. Esto lo va a subir y vamos a poner un observer para que apunte hacia adentro, así que lo vamos a poner de este lado, el punto va a tener que quedar a este lado y la cara mirando hacia el interior. El otro simplemente lo ponemos acá para que esté mirando al brazo, así después cuando baje este observer cree el reloj de redstone acá abajo. Ahora vamos a poner un dropper mirando hacia arriba y el otro mirando hacia el frente. Ponemos la estantería enfrente del dropper de arriba y el hopper apuntando hacia el bloque de abajo. Así se crea el círculo ya. Por último, ya para finalizar con el funcionamiento de la máquina, vamos a poner un bloque apuntando hacia arriba del punto de redstone que pusimos antes, seguido de un botón de piedra. Es importantísimo que sea de piedra porque si no los timings no van a ser lo mismo. Por ejemplo, si pones un botón de madera que tiene más delay, el hopper va a sacar más de 3 ítems, haciendo que la máquina no funcione como debería. Como un pequeño bonus, se le puede sumar en node block con un bloque de oro, así la máquina suena cada vez que funciona. Tenés 2 maneras de configurar la máquina. Una es con ítems renombrados para que no se estaqueen ni en los droppers ni en el estante, o la opción que más te recomendaría yo y que más me gusta, los escudos personalizados. Te voy a ir dejando a un costado del video cómo craftear los 6 diseños de escudos que hice para esta máquina, que incluye diamantes, campanas, números 7, estrellas, cerezas y naranjas. Pero bueno, independientemente de lo que decidas,
Para configurarlas tenés que seleccionar al menos un conjunto de 3 ítems iguales y mezclarlos con otros ítems random. Eso como un mínimo. El problema es que realmente así es muy complicado ganar, o sea, reduce mucho las posibilidades. Pero bueno, como dije antes, la máquina es bastante configurable, ya que acepta de 4 a 19 ítems diferentes, y podés elegir a gusto la proporción de veces que se puede ganar. De todos modos, yo trataría de no llegar a 19 ítems diferentes, porque si no se hace muy complicado. Para que te des una idea, yo puse 6 conjuntos de 3 ítems cada uno y estuve entre 30 y 45 minutos intentando conseguir cualquiera de esos 6 conjuntos. Ni siquiera estaba buscando algún conjunto en concreto, como por ejemplo estos 3 diamantes. Realmente no estoy seguro si fue mi mala suerte o si realmente la configuración es así de difícil. Así que podés ir probando diferentes configuraciones y encontrar la que más te guste. Ahora, si querés que los jugadores sufran más, por alguna razón, podés poner 16 ítems diferentes y solo un conjunto de 3 ítems iguales, para que en lugar de buscar entre 6 conjuntos como hice yo, que ya de por sí es bastante complicado, tengan que buscar una sola combinación entre todas las combinaciones posibles. Si construís varias máquinas una al lado de la otra con los node blocks, vas a notar que al accionar cualquiera de las máquinas se van a activar 2 node blocks al mismo tiempo. No afecta en nada el funcionamiento, pero puede llegar a molestar a los más perfeccionistas. No encontré una solución buena a eso sin hacer que el modelo deje de ser compacto. Cada vez que intento hacer algo resulta en modelos más espaciados y pierden la gracia de ser stackeables. De todos modos, este efecto no se nota mucho si ambos node blocks dan la misma nota. Es cuando tienen sonidos diferentes que queda un poco raro. Si te gustó el video y me querés ayudar, te agradecería muchísimo si le das like, comentás algo y se lo compartís a amigos que creas que también les pueda interesar. Muchísimas gracias por ver.